Ahí está. Hoy lo que quiero entonces es que miremos algunos de los procesos que están involucrados en diferentes tipos de cáncer. Entonces, para esto, pues, quiero también como que ustedes vean un poco la diferencia, lo que es el avance en estudios en otras enfermedades y lo que ha sido el avance en cáncer. Si ustedes ven esta figura va hasta el 2001, ahí en rojo, pero si la comparamos ahorita, 2020, la verdad es que no ha cambiado mucho. Sobre todo lo que quiero que ustedes miren, aquí estoy buscando mi lapicito. Bien. Tenemos varias enfermedades coronarias, cerebrovasculares. Bueno, esto ahorita puede ser un poco diferente. Y tenemos aquí el cáncer. Básicamente lo que vemos es que el avance en la ciencia ha permitido que estos casos pues disminuyan considerablemente, ¿no es cierto? En 1950, 2001, y si lo vemos aquí en 2020 con toda seguridad está muchísimo más abajo. Enfermedades cerebrovasculares lo mismo, pues aquí valdría la pena mirar cómo vamos con nuestra pandemia actual, pero yo también diría que de todas maneras pues la investigación ha disminuido, ha hecho que los casos disminuyan considerablemente. Y miren el cáncer, por más de que es digamos, el área de investigación donde más recursos se le han metido, todavía pues, los números de cáncer siguen en aumento considerablemente. Los tratamientos, en algunos casos, algunos tipos de cáncer particulares, pues digamos que han mejorado, pero en términos generales todavía hay muchísima área que nos queda por entender. Entonces, lo que quiero tratarles de mostrar aquí es un poco, por lo menos, las bases generales de lo que se enfoca el estudio relacionado con el cáncer. Otra diapositiva, pues, importante es que si ustedes ven, curiosamente, a los hombres, independiente del grupo étnico al que pertenecen, tienden a ser mucho más susceptibles que las mujeres. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la genética del cáncer, tenemos que entender que los daños que ocurren van a ser en genes que están relacionados con la regulación del crecimiento y de la proliferación de cualquier tipo de célula. Cuando nosotros hablamos de diferentes tipos de tumores, hablamos de carcinomas y de sarcomas en términos generales. Cuando hablamos nosotros de carcinoma, hablamos de cánceres de origen endodérmico o ectodérmico. Mientras que cuando hablamos de sarcomas, hablamos de cánceres de origen sobre todo mesodérmico. Y si vemos los carcinomas, este gran grupo aquí, compone más o menos más del 90% de los tumores, de los tipos de cánceres malignos que vemos nosotros. Entonces, son el área de mayor interés. Importante, entonces, también cuando estamos viendo, estudiando la genética del cáncer, es esta palabra, tiempo. Generalmente, un cáncer toma tiempo en desarrollarse. ¿Y por qué, digamos que, por qué este tiempo juega un papel tan importante? Básicamente porque estamos hablando de una acumulación de muchas mutaciones. No es que una sola mutación sea la responsable de un cáncer particular, hay unos casos muy puntuales donde sí puede ser así, pero la mayoría de los cánceres son una acumulación de diferentes mutaciones. Y diferentes mutaciones, sobre todo en dos tipos de genes particulares: los oncogenes y los genes
supresores de tumor. Entonces, esto es, en principio, de lo que vamos a estar hablando ahorita. Vamos a estar hablando, definiendo qué es un oncogen, qué tipo de mutaciones pueden afectar a un oncogen, definiendo un gen supresor de tumor, qué tipo de mutación puede estar afectando estos genes. Básicamente, en términos generales, lo que podemos ver es un oncogen, según vemos aquí en esa grafiquita. Un oncogen es aquel gen que codifica para una proteína que está involucrado en la proliferación celular. Mientras que un gen supresor de tumor es un gen que en principio suprime, ¿cierto? Inhibe la proliferación celular y puede llegar más bien a facilitar la apoptosis o a estancar una célula en un momento dado hasta que no corrija los errores y no siga entonces en su proceso de proliferación celular. Por eso se llama un gen supresor de tumor. Ya nosotros hemos visto algunos de estos. Ayer estuvimos hablando entonces de las CDKs, de las ciclinas, hablamos de nuestro RB, de nuestro factor de transcripción E2F, pero si ustedes ven, aparecen pues otra gran cantidad de reguladores. Estos más o menos rápidamente los tocamos el martes, el P53, la P21, tenemos la P15, P16, todo este tipo de proteínas, y tenemos aquí toda otra serie de proteínas que son estas proteínas quinasas que se encuentran sobre todo en las cascadas de señalización celular. Entonces, estas son las primeras proteínas que fueron encontradas asociadas con diferentes tipos de cáncer, y de aquí para arriba, pues cada vez se encuentran más proteínas que van regulando la expresión de cada una de estas. Esta CDC25 también hablamos ayer. Entonces, comenzamos a llenar este cuadrito cada vez más. Entonces, un poco para que entendamos este proceso, miremos aquí. Tenemos un conjunto de células, aquí tenemos células epiteliales, y en este caso, esta celulita aquí que vemos adquirió una mutación en alguno de esos genes responsables de controlar el ciclo celular. Esa celulita ganó, entonces, digamos, un poco de habilidad para proliferar, y vemos que tenemos aquí, entonces, pasa el tiempo, tenemos una serie de celulitas, todas provenientes de esta primera célula que tuvo esta primera mutación. Pueden pasar muchos años en esta condición, cuando de pronto una de estas células, que ya tuvo la primera mutación, tuvo una segunda mutación en otro gen diferente que también está regulando el ciclo celular. Entonces, todas las celulitas que tienen esta segunda mutación, si ustedes ven aquí, tienen una ventaja en la proliferación y comienzan a proliferarse mucho más rápido. Y aquí puede suceder que una de estas celulitas adquiera una tercera mutación en otro gen también responsable del control del ciclo celular, y pues terminamos teniendo células que comienzan a proliferar descontroladamente, pueden hasta llegar a hacer metástasis, atravesar los vasos sanguíneos y llegar hasta otro tejido diferente. Entonces, eso es lo que yo les digo cuando hablamos de que el cáncer puede llegar a tomar tiempo. Necesitamos una primera mutación, una segunda mutación, una tercera mutación, dependiendo los genes y los tipos de mutaciones, podríamos llegar hasta necesitar 3, 4 mutaciones para que un tumor pues, se convierta en maligno. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos el modelo multi-hit, donde necesitamos varias mutaciones. Tenemos esta primera mutación, que es la que comienza a incrementar la proliferación inicial de esa celulita, y luego tenemos la etapa de progresión, donde tenemos una segunda, o una tercera o una cuarta mutación, y cada vez entonces estas células se vuelven
mucho más agresivas. A esto es a lo que nosotros le llamamos la selección clonal, porque es a partir de una mutación en una célula. Esa célula genera muchísimas otras células con esa misma mutación, luego una segunda mutación en esa célula que ya tiene su primera mutación, y así sucesivamente. Entonces, otra vez lo podemos ver aquí. Tenemos una primera mutación. Esa célula comienza a ganar ventaja, a proliferar un poco más rápido. Una segunda mutación en alguna de esas células que tiene la primera mutación. Entonces, estas tienen una ventaja adicional. Y aquí tenemos una tercera mutación. Entonces, otra vez, no es que siempre ocurran 3 mutaciones, todo depende del tipo de mutación y el gen en donde ocurrió la mutación. Entonces, en este caso, nos están mostrando una mutación primero aquí en un gen supresor de tumor, luego una segunda mutación en un oncogen, luego una tercera mutación en un gen supresor de tumor y así sucesivamente. Entonces, todas estas son situaciones que ocurren al azar. No es que primero tiene que ocurrir una mutación en un proto-oncogeno, sino todo, digamos que todos estos eventos son, acuérdense que durante la replicación pueden ocurrir cualquier cantidad de mutaciones, la gran mayoría de estas se corrigen, pero puede llegar a quedar alguna de estas mutaciones. Al azar, nada está escrito, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de la mutación y del gen donde se encuentre. Importante también aquí es pensar que la mayoría de estas mutaciones las vamos a encontrar en células somáticas. Es decir, estas mutaciones no se van a pasar a las siguientes generaciones. Imaginémonos que estamos nosotros expuestos al sol constantemente, ¿no es cierto? Y las células, pensemos de nuestros brazos, que puede que no los tengamos cubiertos, comienzan a adquirir mutaciones gracias a la exposición de los rayos ultravioleta. Comienzan a acumular y acumular mutaciones. Podremos llegar a tener algún tumor, digamos, en estas células de nuestro brazo, células epiteliales, pero estas mutaciones nunca las vamos a pasar a la próxima generación, porque no se encuentran en células germinales. Ya ahorita más adelante vamos a hablar un poco acerca de esas mutaciones que sí podemos encontrar de generación en generación y que terminan siendo factores de riesgo. ¿Todo claro? Si estoy hablando claro, si me están oyendo, no se me están quedando dormidos. Ok. Bien. Muchas gracias a los que están contestando. Una de los primeros, digamos, estudios que se comenzaron a hacer hace varios años, pues en relación con el modelo multi-hit, era sobre todo, pues, mirando la edad en donde empezaban estos diferentes tipos de cáncer. Y si ustedes ven, básicamente aquí lo que estaban mirando era la edad y la incidencia anual. Y básicamente la mayor parte de estos tipos de cáncer ocurrían a edades mayor de 50 años. Entonces, pues comenzamos a ver que sí, efectivamente, es algo que ocurre en edades más avanzadas. Esto apoya este modelo multi-hit. Después comenzaron a salir otros experimentos. Estos son experimentos en ratoncitos, donde miremos aquí tenemos la edad del ratón y la cantidad de tumores que tenía. Aquí entonces cuando hablamos del 100% es cero tumor, por eso lo dicen tumor free. 100% cero tumor y a medida que van avanzando en el tiempo, vamos encontrando aumento en el número de tumores. Entonces, aquí tenemos varios ratoncitos. Un ratoncito al que le generaron mutaciones en este gen MYC. Este gen MYC ya lo vimos una vez y ahorita lo vamos a volver a repasar. En este caso,
este ratoncito que tenía esas mutaciones en ese gen MYC, si ustedes ven, empieza y más o menos hacia el día 100 comienza a generar tumores. Tenemos otro ratoncito diferente con una mutación en otro gen que se llama RAS. Esto es otro de esos genes, ¿se acuerdan de las cascadas de señalización? Que son quinasas. Este gen es mucho más agresivo y si ustedes ven, más o menos desde el día 50 comienza a generar tumores. Cuando generan un ratoncito que tiene ambas mutaciones en ambos genes, si ustedes ven, pues básicamente esa tasa de mutaciones y de generación de tumores crece bastante rápido. Entonces, esto es otro de esos experimentos que comienzan entonces a apoyar este modelo multihit. Entonces comienzan a aparecer este tipo de preguntas. ¿Qué tipos de genes pueden estar afectados? Entonces, en principio vamos a pensar en genes que codifican para receptores de factores de crecimiento, son esos que reciben la señal inicial para entrar en el ciclo celular. Todos estos genes relacionados con la señalización intracelular, RAS, RAF, MAC, MEC, todas estas genes de la cascada de señalización. Todos estos genes que están involucrados ya en la regulación como tal del ciclo celular, en la reparación del ADN y en el control de la apoptosis. Entonces habíamos hablado que si el gen está encargado de, o su función es estimular proliferación, si este gen está mutado, lo vamos a llamar oncogen. Pero si el gen tiene la función de inhibir la proliferación, cuando este gen está mutado, lo llamamos gen supresor de tumor. Vamos a comenzar ahora sí a ver cada uno de estos ejemplos. Y aquí tenemos esta tablita que se la recomiendo cuando estén estudiando, ténganla súper presente porque es el resumen básicamente de lo que estamos viendo. Entonces tenemos aquí el tipo de gen, proto-oncogen y gen supresor de tumor. Tengan un poquito de paciencia, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el proto-oncogen y el oncogen, pero en principio el proto-oncogen es el gen que está silvestre, que no está mutado, el oncogen es el gen que está mutado. La función normal, entonces, del proto-oncogen, dijimos que era proliferación celular. Y miren aquí, necesito que se concentren en estas dos casillas. Hablamos de que estos genes van a ser de tipo, las mutaciones que van a tener van a ser de tipo dominante. Y este tipo de mutaciones van a ser de tipo ganancia de función. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ganancia de función, tipo dominante o recesivo, pérdida de función? Aquí volvemos a ver este concepto. Esto fue un concepto que yo les pregunté en el parcial. Entonces, imaginémonos una proteína cuya función es pues, permitir el paso, la proliferación del ciclo celular, ¿no es cierto? La proliferación celular. Si adquiere una mutación de tipo ganancia de función, ese paso va a ser todavía más grande, va a ser constante. Mientras que un gen supresor de tumor, cuya función es inhibir esa proliferación celular, las mutaciones van a ser de tipo pérdida de función. Es decir, ya ese gen no va a permitir inhibir la proliferación celular. Y en este caso, estas mutaciones van a ser de tipo recesivo. Yo sé que de pronto los confundí. Espero haberlos confundido un poco, porque ahorita lo vamos a ver entonces con ejemplos puntuales para que me entiendan estos conceptos.
Ok, tenemos aquí entonces pues los diferentes genes que pueden ser bien sea protooncogenes o genes supresores de tumor. Quiero entonces que comencemos a mirar ejemplos en detalle para que podamos entender a lo que me refiero con ganancia de función dominante o pérdida de función recesiva. Tenemos aquí un ejemplo, una celulita. Esta celulita, entonces, si ustedes ven acá, hay un ligando, hay un receptor. Imaginémonos que esto es un factor de crecimiento, un receptor de ese factor de crecimiento. Entonces llega el ligando, se une a su receptor, hay toda una cascada de señalización intracelular, ¿no es cierto? Todas estas proteínas RAS, RAF, RAC, MEC, todas estas que ya habíamos visto. Finalmente, esta cascada celular de señalización intracelular termina generando una respuesta mediante la activación de diferentes genes necesarios para responder a esta señal particular. Entonces se activa un gen particular, tenemos nuestro RNA mensajero que termina generando una proteína particular. En este caso, nos están mostrando una proteína apoptótica. Es decir, la señal que llegó de afuera nos está diciendo que hay algo que no está funcionando bien, más bien entremos en apoptosis. Bien, entonces, este receptor, estas proteínas involucradas en la cascada de señalización, estos factores de transcripción aquí, terminan siendo todos posibles targets para diferentes tipos de mutaciones, ¿no es cierto? Ahora, todos estos genes, o proteínas en este caso, están involucrados en aumentar la proliferación. Entonces, si tenemos una mutación aquí, dijimos que si esto es un oncogen, este receptor mutado, el tipo de mutación va a ser ganancia de función. Veamos entonces un ejemplo particular. Generalmente, estos receptores funcionan formando dímeros. Una vez se une entonces el ligando y generalmente tienden a fosforilarse, ¿no es cierto?, para comenzar la cascada de señalización. Ahora, una de esas mutaciones que ocurren con mucha frecuencia es una mutación que genera una fosforilación continua. Eso es lo que nosotros llamamos una activación constitutiva, una ganancia de función donde el receptor va a estar fosforilado aunque no haya señal. Entonces, si este receptor va a estar siempre prendido, independiente que haya señal o no haya señal, toda esta cascada de señalización va a estar pues, siempre prendida, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a comenzar entonces a generar respuestas, a activar genes responsables de incrementar la proliferación celular. Por lo tanto, tenemos una mutación, esto es incrementar proliferación celular, tenemos una mutación aquí en este receptor que nos está incrementando digamos que esta cascada entonces de señalización va a estar ocurriendo constitutivamente, siempre va a estar prendida, siempre vamos a estar activando todos estos otros factores de transcripción, en este caso prendiendo genes, activando genes responsables de la proliferación celular. Entonces, una ganancia de función en un receptor. Otra ganancia de función que podemos tener aquí es en cualquiera de estos genes involucrados en la señalización. Entonces tenemos RAS, RAF, MEC, MAC. Todas estas son quinasas que ustedes debieron haber visto en su biología celular, la cascada de señalización celular, que eventualmente
lo que hacen es activar, fosforilar, ¿no es cierto? Otra proteína, fosforilar, activar, hasta que finalmente activan, fosforilan un factor de transcripción que es el encargado de prender genes responsables de la, otra vez, incrementar la proliferación celular. Otra vez, mutaciones de tipo ganancia de función que dan estas proteínas constitutivamente prendidas. Entonces, esas mutaciones de tipo de ganancia de función pueden ocurrir aquí en el receptor, sobre todo aquí en esta región intracelular, haciendo que esté constantemente prendido, o tenemos cualquiera de estas proteínas que vemos aquí, que se fosforila, cualquiera de estas quinasas involucradas en la señalización intracelular, pueden también tener mutaciones de tipo ganancia de función que van a terminar en incrementar la proliferación celular. Ganancia de función. Aquí tenemos, pues, otro ejemplo. Esta es otra, una mutación pues, particular que se sabe y se ha estudiado bastante, que mantiene entonces a esa proteína, a esa quinasa que está involucrada en la cascada de señalización, constitutivamente activa. Bien, entonces, dijimos que oncogenes, dominante, genes supresores de tumor, recesivo. Si recordamos, dominante, nosotros hablamos de un alelo dañado. Mientras que recesivas, hablamos de que los dos alelos están dañados. Entonces, tenemos nuestros dos alelos, ¿no es cierto? Tenemos un oncogen, cuya función es incrementar la proliferación celular. Tenemos una mutación aquí en este oncogen. Ganancia de función. No importa que el otro esté sano, si este tiene una ganancia de función, esta proliferación celular va a incrementar considerablemente, ¿cierto? Miramos entonces el caso de los genes supresores del tumor. Esta figurilla a mí me gusta, porque de pronto si no me han entendido tanto, esta espero les aclare un poco lo que estaba tratando de mostrarles aquí. Tenemos nuestros dos alelos, los genes que están tranquilos, pues, cumpliendo su función de regular la proliferación celular. Sin embargo, si hay una mutación en uno de ellos, de tipo ganancia de función, podemos pensar que esa mutación ganancia de función lo que está haciendo es acelerando entonces la velocidad de este carro, ¿cierto? Recordemos terminología, proto-oncogen es el gen silvestre, oncogen es el gen mutado. Un solo alelo con una mutación de tipo ganancia de función, si aumenta la velocidad, llegamos más rápidamente, tenemos una mayor velocidad de proliferación celular. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Ok, bien. Entonces, ustedes me imagino que han oído que hay algunos virus que pueden estar involucrados en diferentes tipos de cáncer. Esto se descubrió, por lo menos los primeros indicios, se descubrieron ya, no me acuerdo, pero hace bastantes años, creo que era como en los 60s, donde en este caso, digamos, los primeros estudios que se hicieron fue un granjero, tenía pues sus gallinas y comenzó a ver que algunas de sus gallinas estaban generando este tipo, pues, unos tumores particulares. Cuenta la historia que
Este granjero tenía un amigo científico y pues le contó al amigo científico y el amigo científico obviamente se emocionó y dijo, puedo trabajar un poco, puedo estudiar un poco estos tumores. Y el granjero le dijo, pues claro, hágale. Lo que hizo fue coger los tumores y los maceraba. Entonces vemos aquí cómo macera únicamente el tumor, recoge pues todo lo que sale de ese tumor y se lo inyecta nuevamente a otra gallina que no tiene tumor y comenzamos entonces, se observaba que esa gallina comenzaba a desarrollar también tumor. Entonces aquí había algo que permitía que ese tumor mucho tiempo más adelante se comenzó a entender de dónde y por qué venía, digamos que de dónde venía este tumor particular. Y para esto hay que entender un poco los virus. Yo creo que en este momento, gracias al coronavirus, espero que, aunque no hayan tomado virología, hayan estudiado un poco más acerca de cómo, cómo funcionan este tipo de virus. Entonces, en este caso tenemos un virus de tipo RNA parecido, no funciona igual al coronavirus, donde en este caso lo que sucede es este RNA, mediante la transcriptasa inversa, se va a convertir en ADN, forma entonces una cadena doble de ADN y esa cadena doble de ADN se integra entonces en el genoma nuestro. Al integrarse en nuestro genoma, utiliza toda la maquinaria de replicación propia nuestra para generar muchas moléculas de RNA mensajero que codifican entonces, pues, uno, si ustedes ven, tenemos un virus básicamente tiene 3 proteínas importantes, las GAG, las POL y las EMB, donde las GAG básicamente son todas las proteínas que van a estar involucradas en la formación de o las necesidades propias del virus, la polimerasa, pues, la transcriptasa inversa y todas las proteínas EMB, que son las que pues están codificando para la envoltura. Entonces, pues tenemos que este RNA mensajero comienza entonces a sintetizar proteínas necesarias para hacer muchísimas copias de ese virus. Hasta ahí, digamos que no hay problema, ese es el funcionamiento normal de un virus. Entonces, lo que puede suceder aquí, tenemos el virus con sus tres genes importantes, GAG, POL y EMB, y recuerdan cuando hablábamos de recombinación, que veíamos que había secuencias virales altamente repetitivas de tipo LTR. Aquí están, aquí las tenemos. Estas son las secuencias que le permiten al virus generar eventos de recombinación e integrarse en el genoma. Ahora, en este caso particular, miren lo que sucedió. Este virus se integró cerca a este gen, SARC, ¿no es cierto? Y se lo llevó. Entonces ahora tenemos un virus que además de tener GAG, POL y EMB, también tiene este otro gen, SARC. Este gen SARC está involucrado en el ciclo celular, pero pues digamos que si se vuelve a integrar en el genoma, pues sigue cumpliendo su función normal. El problema es si este gen aquí muta. Entonces, si este gen obtiene una mutación de tipo ganancia de función, al integrarse entonces en el genoma nuestro, vamos a tener esa proteína que comienza a funcionar constitutivamente. Y comienzan a ver entonces dónde se puede generar el problema, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el SARC ubicado en una región cromosómica normal.
el virus integró su genoma junto a esa región SARC, ¿no es cierto? Y cuando el virus comenzó a replicarse para generar nuevas copias de sí mismo, se llevó también este SARC. Entonces aquí es donde nosotros llamamos CSARC, SARC de origen celular normal, y el BSARC es el que se integró al virus. Ahora, como les digo, aquí lo importante o lo grave es cuando este virus SARC, BSARC, adquiere mutaciones de tipo ganancia de función. Eso es, digamos, un ejemplo de diferentes tipos de cáncer que pueden ser ocasionados por virus. Hay otros tipos de cáncer que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos translocaciones? Donde la translocación afectaba, en este caso, diferentes genes de tipo tirosinquinasas que pueden estar también teniendo mutaciones de tipo ganancia de función que van entonces a activar constitutivamente la proliferación del ciclo celular. O sea, que, este es el ejemplo de lo que habíamos visto del cromosoma Filadelfia, donde tenemos esta translocación que involucra estas dos quinasas, PCR y ABL, teniendo un híbrido aquí hiperquinasa. Activamente, ganancia de función. El otro ejemplo que vimos también relacionado con translocaciones, ¿se acuerdan? Era este ejemplo que involucraba el gen MYC, que es también un gen involucrado en el control del ciclo celular, y la inmunoglobulina, donde el promotor de la inmunoglobulina quedaba controlando entonces la expresión de este gen MYC, por lo que vamos a tener también una elevada expresión de este gen MYC, una elevada proliferación celular. Ok, ahora si ustedes van a su página de contenidos, van a ver que les puse, estoy revisando que estén activos. Ahí en su módulo de ciclo celular, van a ver que hay dos videos. El primero, que se llama Genetics and Cancer, es un video muy parecido a la clase, digamos, que ustedes vieron de los cromosomas sexuales. En este caso, está este profesor hablando, digamos que contándoles también un poco acerca de lo que yo les acabo de contar. De pronto él hasta lo cuenta mejor. Es el experto, uno de los expertos en el tema. Entonces, se lo recomiendo, que lo revisen. Si de pronto algo aquí no les quedó claro, ojalá pues, les pueda quedar claro con él. Ok, entonces estamos hablando de protooncogenes, cuya función es proliferación celular. Si hay una mutación de tipo ganancia de función, permite que esta proteína esté constitutivamente activa y únicamente con una mutación en uno de los alelos es suficiente, por lo que es ganancia de función. Ahora comencemos a mirar los genes supresores de tumor, que son aquellos que están involucrados en la supresión de la proliferación celular. Ok, pues de oncogen, protooncogen, las definiciones que ya hemos visto. Bien, un gen supresor de tumor. Entonces, su función normal es suprimir la formación de tumores.
qué tipo de proteínas o de genes pueden estar afectados, sobre todo aquellos involucrados en la apoptosis, en la reparación del ADN, algunos que están regulando también el ciclo celular y entradas, puntos de entrada al ciclo celular. Y uno de los ejemplos que ya vimos la clase pasada es esta proteína retinoblastoma. Recuerden que es ese punto de control que permite la entrada del G1 al S. Y aquí lo importante entonces es pensar que es un gen supresor de tumor. Dijimos que entonces necesitamos mutaciones de tipo recesivo y necesitamos los dos alelos dañados. Entonces, miremos aquí qué puede estar sucediendo. Tenemos dos tipos de retinoblastomas, el que denominamos hereditario y el que denominamos esporádico. El hereditario a que nos referimos, que uno de los alelos se pasó de generación en generación donde está mutado. Acuérdense que aquí cuando estamos hablando de genes supresores de tumor, estamos hablando de mutaciones de tipo pérdida de función, diferente a la ganancia de función en los oncogenes. Es decir, que este gen no está funcionando, ha perdido su función completamente, pero el otro alelo está funcionando correctamente. Entonces, el otro alelo todavía permite inhibir este paso de G1 a S, ¿no es cierto? Que es la función normal de esta proteína. Ahora, lo que pasa aquí es que esta celulita tiene una probabilidad más elevada de tener una segunda mutación aquí por azar. Y ahí sí están los dos alelos dañados, vamos a tener entonces inhibición completa de este punto de control. Este es el que llamamos hereditario, porque ya tenemos una mutación que se ha heredado y necesitamos entonces ganar una segunda mutación. Ganar esa segunda mutación es mucho más fácil que primero ganar una primera mutación y luego ganar una segunda mutación. Es lo que ocurre en el esporádico. Tenemos nuestra célula con los dos alelos normales, una primera mutación, y luego puede pasar mucho tiempo. Finalmente tenemos una segunda mutación. Entonces, esa es, digamos, una de las diferencias claves con estos genes que se pueden llegar a heredar. Entonces, generalmente, cuando hablamos de un cáncer hereditario, tenemos una mutación ya heredada, pero generalmente se da en estos genes tipo supresores de tumor, donde necesitamos las dos mutaciones para que se observe o se manifieste el tipo de cáncer particular. Bien, hasta ahí digamos que estamos bien. Ahora, si volvemos aquí, hay una situación muy particular. Es que en este tipo de cáncer hereditario, la mayoría de las veces vamos a ver que la segunda mutación es exactamente la misma que la primera mutación. ¿Qué tan factible es eso? ¿Quién me puede decir si consideran que eso sería bastante factible según lo que nosotros sabemos de cómo ocurren las mutaciones? ¿O por qué podríamos entonces nosotros estar encontrando que el segundo alelo va a tener exactamente la misma mutación? Muy curioso, pero eso es lo que se ve. ¿Qué podría estar pasando? Que justo ocurra exactamente la misma mutación en el segundo alelo.
¿A nadie? ¿Alguna respuesta? Así sea, no tengo ni idea. Ok, ahí veo que Laura está tratando de escribir. De todas maneras, vamos a pasar entonces a las posibles explicaciones. Y en principio podemos hablar de uno, un evento de recombinación durante la mitosis, que es este que tenemos acá. Entonces imaginémonos aquí, tenemos nuestra celulita, tiene el alelo dañado, que fue el que heredó el alelo sano. Esta celulita entra en mitosis, se replican sus cromosomas y ocurre un evento de recombinación aquí entre dos de las cromátides homólogas, ¿no es cierto? Al ocurrir ese evento de recombinación, lo que puede suceder es que en el momento de la segregación, esta celulita se llevó el cromosoma pues, que tiene la mutación y el cromosoma que tuvo la recombinación y por lo tanto también tiene la mutación. Entonces vamos a ver que en este caso particular los dos alelos van a tener exactamente la misma mutación. Esto se da entonces, una de las razones es recombinación durante la mitosis, que ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina, sino que muchas veces, pues como los alelos son iguales, o no vamos a ver estas diferencias. El otro evento que también genera este tipo de situación es una disomía uniparental. En este caso, otra vez, estamos hablando de nuestra celulita, pero en este caso lo que sucede es, bien, se replica, ¿no es cierto? Y en el momento de la segregación va a ocurrir una segregación diferente, donde una celulita se va a llevar dos de los dos cromosomas dañados o las dos cromátides dañadas y la cromátides sana, teniendo entonces aquí una trisomía. Una de las cosas que yo no les conté cuando hablamos de cromosomas es que muchas veces las células tienen un mecanismo muy particular eh, para compensar por estas trisomías y es eliminar al azar uno de los cromosomas. Entonces tenemos tres cromosomas, podemos eliminar al azar uno de ellos, podemos eliminar al azar este, ¿cierto? Vamos a tener entonces una celulita que vuelve a quedar igual a la célula que inició el proceso. Pero puede eliminar al azar este otro. Y queda entonces una celulita que tiene los dos cromosomas con el alelo dañado. Y esto es entonces lo que nosotros llamamos una disomía uniparental. Es decir, los dos cromosomas provienen del mismo padre. En este caso vemos que los dos cromosomas son cromosomas amarillos. Esto es lo que en términos generales nosotros llamamos una pérdida de heterocigosidad. Ya no tenemos los dos alelos, sino únicamente un alelo en estado homocigoto, en este caso, pues el alelo dañado. Eso es, digamos, la otra explicación que me permite entender por qué generalmente cuando tengo una mutación heredada, la mutación en el segundo alelo termina siendo exactamente la misma a la mutación del primer alelo. Espero esto les haya quedado claro. Entonces, pregunta segura de parcial. Entonces, si están confundidos, aprovechen.
Ok. Andrés me está diciendo, para estas mutaciones heredadas se podría hacer fertilización in vitro para escoger la descendencia que tenga el genotipo normal. Sí, señor. Si se sabe cuál es la mutación, se puede hacer. Es decir, se hace fertilización utilizando muchos óvulos, muchísimos espermatozoides y se escogen aquellos, aquellos embriones que no hayan, que no lleven la mutación. Eso se hace. Si uno sabe cuál es la mutación que uno, pues digamos, está mirando, se puede hacer. La expresión de genes supresores de tumor es mucho menos frecuente que la de oncogenes por ser de carácter recesivo. Pues digamos que como necesitamos de las dos copias dañadas, puede tomar más tiempo. Pero igual tenemos estos mecanismos de pérdida de heterocigosidad que a veces hacen que estos eventos ocurran con mayor rapidez. Entonces, no se puede generalizar. Cada caso es una de las cosas del cáncer. Cada caso es pues, muy particular. Hay que mirarlo de manera única. ¿Hay alguna forma de marcar las células mutadas que producen retinoblastoma, por ejemplo, para realizar liberación controlada de fármacos? Estoy pensando que son mecanismos muy tóxicos. O sea, en teoría, uno puede pensar que se puede hacer, pero digamos, uno, cómo hacer que ese marcaje, que va a ser tóxico de todas maneras para la célula, llegue justo a las células que uno está buscando, ¿cierto? Que no marque todas las células del organismo. Y cómo hacer para que el medicamento, el fármaco, llegue exactamente a esas células. Entonces, en teoría es posible. Eso pues es una de las áreas de investigación pues, en este momento que están avanzando bastante. La teoría es posible, ya la parte experimental no es tan fácil. Entonces, la idea, sí, la parte experimental todavía tiene bastantes retos. ¿La pérdida de heterocigosidad está relacionada con la edad? No. La pérdida de heterocigosidad, como la vemos aquí, puede ocurrir en cualquier momento. Desde la primera célula, después de la fertilización, hasta la última célula. Puede ser en cualquier momento. No hay, digamos que no hay una edad, pero sí cuando hablamos, ¿se acuerdan de las mujeres que tienen que terminar su meiosis 1 y su meiosis 2? Entre más avanzada la edad de la mujer, si tienen más problemas para terminar correctamente su meiosis 1 y su meiosis 2 y tienen más problemas, pueden llegar a tener más problemas de pérdida de heterocigosidad en esos casos. Juan Pablo me dice, no entiendo muy bien lo de los genes supresores de tumor en relación a cómo actúa. Es decir, que tú dijiste que se suprime G1, que se suprime G1 en paso o fase, o sea, que no genera más copias en la replicación. Eh, eh, no te entendí. Espérate a ver. Un gen supresor de tumor. Y en este caso estamos hablando del retinoblastoma, ¿no es cierto? Recuerden que el retinoblastoma está involucrado en el paso de G1 a S. Creo que ya sé para dónde vas con tu pregunta. Entonces, generalmente, a ver si tengo por aquí el dibujito. No, entonces hagamos el dibujito.
Generalmente tenemos aquí nuestro ciclo celular, tenemos aquí nuestro paso de G1 a S, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro RB aquí funcionando normalmente, inhibiendo ese paso. Esa es la función normal. Ahora, recordemos que aquí cuando pintamos el RB, tenemos que estar pensando que tenemos dos alelos, sino que los dos alelos están sanos, los dos están cumpliendo exactamente la misma función. Cuando hablamos de una primera mutación en uno de estos RBs, entonces imaginémonos una primera mutación aquí en este. Este pierde su función, no puede actuar correctamente, pero está el otro que todavía está actuando correctamente. Entonces todavía está funcionando, controlando este paso de G1 a S. Únicamente cuando este otro adquiere la mutación, es decir, una segunda mutación, que muchas veces ocurre es por estos mecanismos de disomía uniparental, que se bloquea la función completa de este RB y ahí sí entonces tenemos este paso continuo de G1 a S. Listos. Entonces, bueno, me parece bien porque veo que hay cosillas que estaban quedando no tan claras, tratando de aclararlas y están saliendo pues preguntas bastante chéveres. Bien, tipos de genes supresores de tumor. En este caso, digamos, un ejemplo particular es un factor de crecimiento. En este caso, la función normal es inhibir la proliferación. Entonces, otra vez, por eso es que lo llamamos un gen supresor de tumor. Si este gen está mutado, ya no va a inhibir esta proliferación. Entonces, otra vez, necesitamos que los dos alelos estén dañados. Si solo tenemos un alelo dañado con pérdida de función, va a seguir cumpliendo su función normal. Y aquí pues tenemos el ejemplo donde ambos alelos tienen que estar dañados o si no, pues no va a poder continuar con su función normal. Voy a adelantar aquí un poquito porque quiero llegar a los BRCA1 y BRCA2. Sobre todo esta entrada G1, la ruta que controla la entrada al ciclo celular, es ese sitio donde encontramos mayor número de mutaciones. O sea, todos los genes que están involucrados en este control del inicio al G1 es donde encontramos el mayor número de mutaciones. Ok, aquí digamos que estamos hablando de otro gen que codifica para esta proteína P16. En este caso, P16 es una de esas proteínas que inhiben la función de este complejo. Si esta proteína no está funcionando correctamente, no puede inhibir, pues vamos a tener también que este complejo va a estar actuando de manera descontrolada. Otra vez necesitamos que estén ambos alelos dañados para que pues no pueda cumplir su función de inhibición. Nuestra famosa P53. Pues aquí en este caso tenemos la P53. Es una proteína que generalmente encontramos en nuestras celulitas en muy bajas concentraciones. Básicamente, esta proteína lo que hace es que la célula se arreste en G1 si encuentra daños. Entonces, esta proteína generalmente es activada cuando hay algún daño a nivel cromosómico, sobre todo, que tiene que ser corregido para poder pasar de G1 a la fase S.
Entonces, algún daño activa esta P53. Esta P53 va a activar a otra proteína y pues todo otro complejo de proteínas que finalmente terminan diciendo, aquí todavía no nos podemos activar, ¿no es cierto? O no podemos, sí, pues activar para inhibir el paso o para permitir el paso, perdón, y por lo tanto debemos mantenernos unidos con este E2F. Tenemos aquí qué pasa. Tenemos entonces daño al ADN, tenemos aquí nuestra P53. Esto es una de las rutas de reparación, la ruta ATM. Esta ruta de reparación, si ustedes ven, va a hacer varias cosas. Uno, activar la P53. Entonces, está a bajos niveles, se activa esta P53. Al activarse esta P53, P53, ¿qué es? Un factor de transcripción que va a activar genes, sobre todo necesarios para la reparación celular, para mantener todas las proteínas relacionadas con el paso de E1 a S en ese momento inactivas, ¿no es cierto? Vamos a restar la célula en E1 mientras se corrige, pero también hay que prepararse porque si no se puede corregir el error, se va a entrar en apoptosis. Entonces comienzan a sintetizarse toda esta serie de proteínas. Ahora, miren por otro lado también qué es lo que está sucediendo aquí. P53 generalmente la vamos a encontrar unida a esta otra proteína. Esta otra proteína debe activarse para que se libere de la P53, es decir, para que tengamos más niveles de P53. Entonces, este mecanismo también de ATM, lo otro que hace es activar a esta proteína para incrementar los niveles de P53. Y bueno, y por otro lado también, este mecanismo de reparación va a activar una otra serie de proteínas que van a terminar otra vez también en arresto en la fase G1 hasta que no se corrijan estos niveles, estos errores. Entonces ven cómo P53 termina siendo uno de esos factores súper importantes, pero esto es apenas una parte chiquitica de ese dibujo tan complejo, tratando de entender el papel que juega esta P53, que pues de la cual se habla bastante. Y la otra proteína que quiero que más o menos entiendan es esta BRCA1 y BRCA2, que son aquellas que están relacionadas con el cáncer de seno. Su función normal es reparación del ADN. 94 el BRCA1, 95 se descubrió el BRCA2, y en principio, aquí lo que quiero que ustedes comiencen a ver es cómo es de complejo este mecanismo. Tenemos, por ejemplo, un daño en el ADN, ya vimos cómo ese daño va a activar esta ruta de ATM, que va a activar pues toda una serie de situaciones relacionadas con la P53, pero también va a activar este BRCA1. Y este BRCA1 termina activando a su vez la P53, está involucrado también en mantener el RB pues, inactivo y cualquier otra cantidad de posibles respuestas. Entonces, pues comenzamos a ver por qué esta BRCA1 juega un papel tan importante. Ahora, generalmente hablamos entonces nosotros que el cáncer de seno es hereditario. Sin embargo, si vemos aquí, tampoco es que sea tan frecuente. Las mutaciones o los casos de cáncer de seno hereditario son muy bajos comparados con los cánceres de tipo esporádico, donde tenemos que es acumulación de una, más otra, más otra, más otra mutación. Entonces, aquí un poco, digamos, lo que se hace cuando llega un paciente con cáncer y pues quiere, digamos, saber
si es hereditario, sobre todo tratando de ver para sus hijos, pues qué va a pasar. Hay una serie de patrones que se deben seguir. Entonces, miremos, digamos, por ejemplo, ¿será que hay dos parientes en primer grado que tengan cáncer de seno? Entonces, aquí tenemos el propósito. Dos parientes en primer grado. Tenemos dos parientes en primer grado, ¿no es cierto? Tres o más parientes de primero o segundo grado. Entonces, en este caso, tres o más parientes de primero o segundo grado. Tenemos aquí con el número 2 los parientes de segundo grado. Un pariente de primer grado diagnosticado con cáncer en ambos senos. También termina siendo pues, un factor de riesgo grande. En un pariente masculino, si estamos hablando de cáncer de seno, generalmente es un alto, un chulito de ponerle cuidado, ¿no es cierto? En parientes en primero o segundo grado diagnosticado, además de cáncer de seno, con cáncer de ovario. Entonces, todas estas son señales de alarma que puede existir algún factor hereditario relacionado con el cáncer en esa familia. Y como para terminar, para recordar y dejar los términos claros, oncogen, gen supresor de tumor, tenemos en ambos casos los dos alelos con sus estados silvestres, oncogen, una mutación en un alelo, mutación de tipo ganancia de función, que conlleva a la activación o proliferación incrementada del ciclo celular, gen supresor de tumor, una mutación en un alelo de tipo pérdida de función, no pasa nada, únicamente si hay una segunda mutación en ese mismo gen, también de tipo pérdida de función, pues conlleva a desarrollar o mayor riesgo de desarrollar un tumor particular. Entonces, son todo ese tipo de situaciones que quiero que ustedes tengan claro para poder desarrollar el taller que van a ver el martes. En su página de contenido tienen dos videos diferentes hablando sobre este tema. Uno es muy parecido a lo que yo les he estado diciendo para que lo repasen, de pronto lo oigan de otra forma. Y el otro tiene una historia muy particular que se la recomiendo para los que quieran, y es que están hablando un poco acerca del mecanismo de cómo descubrieron el medicamento relacionado, y aquí voy con esta, no, aquí, con este tipo de cáncer relacionado con esta translocación y cómo, pues digamos que han trabajado con un medicamento particular que permite entonces inactivar a esta fusión de proteínas o este híbrido proteico. Entonces se los recomiendo para los que estén interesados, es súper, súper, súper chévere, pero pues desafortunadamente no tenemos tiempo para hacer tantas cosas aquí en clase, pero pues se los recomiendo, de verdad. Entonces yo creo que con esto dejamos aquí. Aquí está el otro video, como les dije, eso está ya todo colgado y activo en su página. Lleguen bien preparados para el taller, porque puede ser un poco confuso si no han repasado. Entonces la idea es que tengan todos los conceptos súper claros para que lo puedan desarrollar en el tiempo que tenemos. Camilo, no sé si tú quieras decir algo. No, profe, por ahora, nada. Ok, listos. Entonces nos vemos el martes. Buen puente.